Muchas gracias, Simón. Bueno, buenas tardes a todos. Que Hashem les bendiga. Gracias por conectarse. Y bueno, me presento. Mi nombre es Néstor Ochoa. Soy docente de nivel medio. Soy profesor de geografía. Y hace ya más o menos 5 años que estudio leyes noajias, gracias a el gran trabajo que hace nuestro rabino Ariel Groisman y por supuesto nuestro profesor Reuel Rolando, quien hace ya 5 años me puse en contacto primeramente con el RAP y él me recomendó estudiar con el profe Reuel, que como ustedes saben es una persona que está dedicada justamente al estudio de las leyes noajidas. En las enseñanzas de Rabino Ariel, él siempre recomienda que cualquier persona que está en ese proceso de salida de la religión mayormente cristiana, en todas sus formas o ideas, es aconsejable que la persona, antes de comenzar a estudiar cada uno de los mandamientos universales, los objetivos universales, como muchos sabios cabalistas utilizan, eh, es menester, es fundamental que la persona tenga una introducción respecto al concepto de Dios. Bien, el concepto de Dios o la idea de Dios, palabras que, por supuesto, difieren en el marco de lo que se ha fijado como religiones monoteístas. Bien, pueden haber similitudes tal vez en algunas concepciones entre el judaísmo y el islam, pero difiere totalmente de manera profunda con el cristianismo. Es importante estudiar a este gran sabio porque no le fue tarea fácil, no le fue tarea sencilla poder codificar y poder realmente profundizar todo lo que era el compendio y el amplio, podríamos decir, Talmud, bien, con demasiadas enseñanzas, con un montón de cosas de diferentes épocas, y Maimónides llevó un trabajo monumental para poder realmente codificar los 613 preceptos justamente en su obra monumental denominada Mishneh Torah. En esta oportunidad, la base de este material y de lo que usted va a recibir, por supuesto, siempre se le puede agregar más, siempre se puede profundizar más, bien, siempre. Esto es algo introductorio, vuelvo a repetir, como nos explica nuestro rabino Ariel, previo al estudio de las leyes noágidas es sumamente importante que la persona se introduzca en el conocimiento de los fundamentos de fe. Estos fundamentos de fe que, por supuesto, fueron desarrollados por Maimónides. Bien, para que usted tenga una idea, yo no sé si la cámara lo toma, pero bueno, me he basado en libros escritos, por ejemplo, de rabino Abraham Joshua Heschel, un rabino de carácter académico que ha escrito justamente un libro muy interesante, muy profundo, de carácter filosófico respecto a la figura de Maimónides. Bien, otro libro esencial para el estudio de los 13 principios es Maimónides, el Hadakma Perejelek, escrito con comentarios del rabino Isaac Sakal, y este es como la base fundamental de los 13 principios. Bien, a tener en cuenta los principios o fundamentos que vamos a tratar de desarrollar en las clases siguientes, todos son de carácter racional, bien, y por supuesto éticos. Por supuesto que no puede faltar esta monumental obra escrita por el sabio Maimónides, La Guía de los Perplejos Descarriados, bien, un libro en el cual va a explicar muchos conceptos que, por supuesto, en el contexto, en la época de aquel entonces, muchas ideas erróneas, y por supuesto, la comunidad judía tampoco, en este caso, es que era ajena a un montón de ideas o desconocimiento, podríamos decir, que no estaban bien claros. El trabajo que va a hacer Maimónides para las comunidades judías va a ser importantísimo. Tenemos que entender y ubicar a Ramban, en este caso, en principalmente la Edad Media. Como usted verá la diapositiva, si alcanza a ver, usted lo que tiene ahí enfrente es una carta geográfica o un mapa
en ese mapa se observa el desarrollo en diferentes épocas del Islam. Bien, la religión islámica, de cómo va a controlar el Medio Oriente. Si usted observa la famosa península del Sinai, bien, todo lo que es el Medio Oriente, todo lo que es la zona de Israel, antiguamente Palestina, todo lo que es el norte de África, bien, hoy al día de hoy, el África del Norte, bajo la influencia del Islam, mayormente de sus ideas chiitas o sunitas, y por supuesto, fíjense ustedes, el mar Mediterráneo y lo que es la península ibérica, España, Portugal, que están bajo control, en este caso, del Islam. Esto es sumamente importante ya para entender que Maimónides nace en el año 1135 de la Edad Media, en Córdoba, España, en una época donde, por supuesto, predominan o lo que es las ideas o la religión islámica en lo que va a ser gran parte del Mediterráneo o el cristianismo. Bien, la iglesia, en este caso católica, tomando control de muchas áreas y por supuesto en el marco de ideas de carácter muy, muy religioso, podríamos decir en el mundo cristiano, ideas que van totalmente en contra, en este caso, de postulados científicos, y, por supuesto, figuras preeminentes dentro de lo que es el marco de las religiones, principalmente Averroes en el mundo islámico, del cual Maimónides va a aprender mucho de él, y por supuesto, Santo Tomás de Aquino dentro de lo que es el mundo cristiano. Y todas estas ideas en el marco de la filosofía griega, porque es justamente el Islam quien va a tomar justamente de todo lo que es el mundo de Alejandría, principalmente la famosa biblioteca de Alejandría, y llevar todos esos conocimientos científicos, cosa por el cual para el avance del cristianismo eso había sido como una piedra en el zapato. Bien, entonces entendamos nosotros que Maimónides va a nacer en España, bien, en la región de Córdoba, bajo gobiernos, en este caso, o diferentes califatos, con diferentes miradas, bien, con diferentes posiciones, algunos más flexibles, otros más fundamentalistas, al punto de que Maimónides va a tener que migrar de su tierra. Bien, y por supuesto, me faltaba por mostrar el primer tomo, que es siempre aconsejan nuestros sabios, de que la persona no judía pueda adquirirlo, que es el Sefer Amadá, que es el libro del conocimiento, y donde básicamente se enuncian algunos de los fundamentos, principalmente la existencia del creador, todo lo que es el área de la profecía y por supuesto las leyes de Teshuvá, de arrepentimiento o de retorno al creador. Están enunciadas en este primer tomo. Recordamos, ya lo vamos a ir mirando ahí en las diapositivas, que el Mishneh Torah tiene 14 tomos y los 13 principios de fe judía están repartidos en varios tomos. Bien, por supuesto que en el primero tenemos, vuelvo a reiterar, los fundamentos, en este caso respecto a la existencia del Creador. Y es importante entender que el lenguaje de este sabio va a estar emparentado a los fundamentos, a los enunciados filosóficos justamente, principalmente de la mirada aristotélica. Bien, va a tomar algunos enunciados del maestro de Aristóteles, en este caso Platón. Estas cosas pueden sonar raras para las personas, en este caso, que aún están bajo las influencias religiosas. Hay algunas ideas, algunas cuestiones que hacen herméticas a las personas, mayormente las personas que provienen del mundo religioso. Yo les comento, me retiré de la religión en el año 2012 y para mí fue todo un proceso de desintoxicarme justamente de muchas posiciones y miradas, como por ejemplo muchas ideas que hoy están como demasiado arraigadas en la gente. Si no está en la Biblia, no es de parte de Dios. Es concepciones de ese tipo, pero aquí nos encontramos con otra cosa muy diferente. Los estudiantes no agia deben estudiar. Los estudiantes no agia
deben profundizar lo que es ciencia y por supuesto cuestiones de fe. La persona al incorporar lectura, al incorporar conocimiento, justamente eleva justamente su nivel intelectual, su neyamá, por supuesto, empieza a tener una interpretación y una mirada diferente. Cuando a veces se rotula, por ejemplo, y tomemos el ejemplo científicos contemporáneos de nuestros días, son ateos, es más que obvio que esa es una concepción o una idea que está en el marco justamente de una posición religiosa. Bien, y la idea siempre radica en lo mismo. El científico es ateo porque no cree en Dios. Pero evidentemente nosotros hemos sondeado, hemos indagado la mente de un científico, de un astrónomo, de un matemático, de un físico, de cómo interpretan la vida, de cómo interpretan el mundo. Bueno, en aquel entonces, en el contexto de la aparición de este gran sabio, de este joven Maimónides, empezaba a florecer, bien, en el marco de las religiones, la necesidad de sistematizar, de ordenar, de darle argumentos justamente a la fe. Y eso generó algunos choques en las comunidades, al punto que Maimónides tuvo que vivenciar la quema de muchos libros, fue rechazado por muchos rabinos prominentes de la época, y las comunidades judías, en su mayoría, no eran comunidades versadas o personas que tenían justamente un conocimiento amplísimo respecto a Dios. Estamos hablando de personas bien que representan a un grueso importante de una comunidad que está en el exilio y son justamente referentes. Referentes que van a nacer en un contexto en el cual hay una sociedad con una costumbre, con ideas, con una idiosincrasia propia, con un conocimiento propio de la época. Y Maimónides, en este aspecto, en este sentido, va a abrazar justamente y va a tratar de encontrar el punto medio, el equilibrio, la relación, bien, y que para nada hay disparidades o contradicciones entre lo que es el conocimiento científico y la fe que está en la Torá, pero que hasta ese momento no había justamente por parte de los sabios de aquel entonces personas versadas, preparadas para poder realmente dar argumentos y fundamentos del conocimiento. Es como sucede muchas veces en ese arrastre cultural religioso, la gente tiene fe porque tiene fe, bien, la gente cree, en este caso, en su personaje principal, que en algún momento va a descender del cielo y va a venir a buscar a su iglesia y desaparecer de este mundo y que el mundo va a entrar en una situación caótica. Esas ideas justamente o esos postulados de fe son justamente improbables, de los cuales el judaísmo reniega contra eso. Y uno de los personajes importantes, entre otros muchos, por supuesto, Rashi, como otros comentaristas que fueron claves para llevar a cabo un cambio en la modalidad, en este caso, de la enseñanza judía. ¿Bien? Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque las personas que venimos justamente de la religión, que hemos abandonado la religión, lo primero que tenemos que hacer es como tomar este dicho que uno suele utilizar, sentar los pies sobre la tierra, ¿bien? De abandonar por completo la religión, tratar de desintoxicarse, tratar en este caso de eliminar todas las concepciones o ideas religiosas y comenzar desde cero. Y por supuesto, recibir en este caso la instrucción por parte de rabinos ortodoxos o maestros, en este caso, personas idóneas que llevan mucho tiempo en este proceso de aprendizaje. Bien, recuerde que esto es una premisa dentro de la Torá, dentro del judaísmo, y que toda persona estudia con una finalidad. No estudiamos para saber, estudiamos para realmente aplicarlo en nuestra cotidiana, en nuestro diario vivir. Ese es el único objetivo. Pasemos a la diapositiva segunda, mi querido Shimon. Entonces, ya podemos contextualizar y ubicar a, en este caso, Maimónides en el marco justamente de un mundo islámico. Bien, como ustedes podrán ver en esas diapositivas, tenemos lo que es España, el color amarillo prácticamente está bajo el control de los califatos, y tenemos justamente ahí un punto que si usted alcanza a ver, Córdoba, una ciudad que está bajo un califato, y en ese proceso, fíjense ustedes que va a haber
conflictos internos, ¿bien? De quién va a llegar al poder, ¿bien? Si bien el Islam va a ir creciendo, van a haber ramificaciones diferentes, grupos más fundamentalistas como los fanáticos almohades, ¿bien? Que van a llegar al control, y la familia justamente de Maimónides va a tener que migrar desde su, en este caso, su lugar de origen, y va a tener que huir debido a muchos cambios que se van a ir produciendo en el territorio. Fíjense ustedes que el proceso va a ser desde Córdoba y va a tener que emigrar hacia el sur, en este caso al norte marroquí, se va a asentar primeramente en un lugar de Marruecos, en Fez, y posteriormente va a viajar Maimónides a Egipto, a Fostat, que es justamente un suburbio judío en el Cairo, en la capital de Egipto. Ahí se va a sentar Maimónides y desde ahí va a comenzar todo un trabajo monumental, con una serie de cambios, una serie de situaciones que va a tener que atravesar, que las podemos identificar en la diapositiva siguiente, mi querido Shimon. Ahí está, muy bien. Fíjense que para el año 1166, estamos hablando del siglo XII, la familia llega a Egipto, se asenta, en este caso, en el Cairo, y esto, para que seguramente, no sé si lo sabía, pero por mucho tiempo Maimónides fue sostenido de manera económica por su hermano, que era un gran comerciante, un hombre de negocios, pero lamentablemente lo va a perder a su hermano trágicamente en una situación de naufragio, y Maimónides va a entrar, cuenta el libro de Maimónides aquí, este que está aquí, cuenta el autor que entró en un tiempo, en una época depresiva, porque era su única familia y por supuesto era el que lo sostenía económicamente, ¿bien? Pero Maimónides no solamente era, aparte de ser un versado y un estudioso profundo de la Torá, sino también era un médico, ¿bien? Un médico, en el cual hoy por hoy, en el mundo, por ejemplo aquí en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, en Palermo, está la Universidad de Maimónides, y principalmente las carreras que ofrece, carreras vinculadas a la medicina, ¿bien? Por supuesto que dependen de la comunidad judía, para tener una idea de que fue, en este caso, una persona muy importante en la corte egipcia, y, por supuesto, sirvió a las principales figuras como el sultán de Egipto. Bien, en ese marco es importante entender qué va a hacer Maimónides. Y en este contexto, Maimónides va a empezar a escribir y a explicar algunas cuestiones que principalmente la comunidad, las personas comunes y corrientes, para que se entienda, la gente del día a día, porque tenemos que entender esto, que el grueso de las comunidades judías, no podemos decir que todos los judíos eran expertos en la Torá, es más que obvio que no. Bien, habían personas seguramente que podían tener un conocimiento un poco más amplio, y lo más probable es que también había gente con características más analfabetas, bien, más allá de que siempre el pueblo judío, caracterizado el pueblo del libro, el pueblo de estudio, pero tuvo que atravesar muchas etapas. Y desde, en este caso, desde el año 135, con la expulsión bien, de Jerusalén, los puntos que migró principalmente a la península ibérica, y de ahí recorriendo todo lo que es el mundo europeo, occidental, oriental, las comunidades judías siempre se vieron afectadas, afrentadas por un montón de situaciones hostiles que tuvieron que atravesar. Bien, entonces, estudiar de forma cómoda no le fue fácil al pueblo, pero en todo ese proceso siempre hubieron personas claves, y Maimónides fue una persona clave, fue un punto de inflexión en la historia del pueblo judío. Bien, fue clave para sistematizar toda la ley judía y para conciliar conceptos, bien, de una fe genuina, pero que a la hora de poder abordar, de poder comentar, de poder explicarla, de poderla entender, le era difícil al judío promedio. Y Maimónides va a llevar a cabo ese trabajo de sistematizar, de ordenar, bien, de llevar a cabo un orden. Y lo va a hacer bajo ideas que predominan en la época. Bien, postulados filosóficos. Bien, por supuesto, cosas, hay puntos a destacar, puntos en este caso a avalar, y otras cuestiones no, que ahora lo vamos a ir mirando en estas diapositivas.